Dixo presenta información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Estamos de vuelta, con más energía y compromiso que nunca. Estuvimos 4 semanas de vacaciones, pero no solo descansando, te lo prometo. Nos pusimos a rediseñar Factor Kaiser para hacerlo más ágil, más útil, más divertido y más ciudadano. Como tú, yo estoy muy preocupado por mi México, por nuestro México. Observo que hay básicamente 3 tipos de personas hoy en este país. Los que sueñan con que el gobierno que viene será menos terrible y van a esperar, van a ver. 2, los que saben que será terrible, pero no piensan hacer nada. Y 3, quienes sabemos que será terrible, pero estamos listos para dar la batalla. Sí, como tú y como yo. Y para dar la batalla, tenemos que prepararnos. Tenemos que dejar a un lado las estériles e inútiles batallas sobre personas. ¿Estás con él o contra tal o cual político? Dejar a un lado las viejas etiquetas como izquierda y derecha, que no explican nada. Y olvidarnos de los fantasmas que solo están en los libros de historia, como el socialismo o el comunismo. El cáncer de las democracias del mundo hoy se llama populismo autoritario. El cáncer de México hoy se llama populismo autoritario. Y la cepa nacional de ese cáncer que nos afecta se llama obradorato. Y no es una opinión de su servidor. En este primer episodio de la 3ª temporada de Factor Kaiser, vamos a analizar lo que está sucediendo en los meses posteriores a la elección, para que quede clarísimo qué está enfrentando México y cómo debemos enfrentarlo nosotros, cómo debemos abordar este fenómeno en la postdemocracia. Déjame empezar con un par de preguntas. ¿Dónde fue la megafiesta del triunfo de Claudia? ¿Me la perdí por estar de vacaciones? A ver, regresa a tu mente un momento a los meses posteriores a la elección de López en 2018. No paraban las fiestas. Los votantes, los porristas en medios, los académicos, los empresarios, analistas paleros y otros no tan paleros celebraban la caída de ese prismo atlalcomulqueño y hablaban de esperanza, de una nueva era, de una nueva forma de hacer política, de una nueva época para México, de darle una oportunidad al nuevo redentor. Vamos a darle el beneficio de la duda, nos pedían de todos lados, llenos de esperanza. El discurso inaugural, el de 100 promesas de López sobre el paraíso obradorista que vendría, fue analizado hasta la saciedad en todos los espacios posibles. La fiesta no paraba. Se extendió incluso al primer año de gobierno, al 2019. Zócalos llenos para festejar primero el primer aniversario de la elección y luego otro zócalo lleno para conmemorar el primer aniversario de la toma de posesión. Todo era fiesta. Hasta que dejó de ser fiesta. ¿Con qué? Con el ejercicio del poder. Sí, con la realidad. ¿Qué diferente ha sido esta etapa postelectoral? La de hoy, la de 2024. No hubo fiesta, ni siquiera el día de la elección. Después de la antidemocrática, grotesca, burda y evidente elección de Estado, ni los más recalcitrantes miembros de la secta sienten que se trató de un triunfo social, de un triunfo de un movimiento. No lo sienten. Muchos de ellos tenían décadas luchando contra la persecución política, la opresión de distintos gobiernos, la exclusión en las grandes discusiones y en la toma de decisiones. Por eso celebraron con tanto ánimo y tanta enjundia y tanta esperanza el triunfo del 2018. Y por eso mismo no tenían cara para hacer grandes festejos hoy, en 2024. A nadie entusiasma la promesa de hacer todo lo mismo que ya falló, que ya fracasó. Nadie se ve feliz con la promesa de ponerle un segundo piso a la transformación que nunca fue. Los porristas del régimen en medios y redes parecen más enojados y agresivos que nunca. Yo no los veo celebrando ni llenos de esperanza con que las cosas cambien. No hay resultados positivos que puedan presumir de la gestión que termina. López no fue el verdugo de la corrupción que prometió ser. No fue el pacificador de la violencia que prometió ser. No fue el gran redistribuidor de la riqueza que prometió ser, ni el gran proveedor de bienestar que prometió ser, tampoco el gran defensor de pueblos frente a ricos y poderosos que prometió ser. En cambio,
su gobierno termina completamente manchado de todo tipo de acusaciones de corrupción, sí, de esa que prometió desterrar, desde su círculo más cercano y familiar, pasando por casi todo el gabinete. Un escándalo tras otro, y todos impunes. La violencia desbordada se acerca a la cuenta de 200,000 asesinatos en su sexenio, que es un récord absoluto. Y las acusaciones y pruebas de la relación de todo su movimiento con el narco no dejan de llegar todos los días. Todas sus obras faraónicas duplicaron y unas hasta triplicaron sus costos. El Tren Militar y el Chefa son un auténtico fracaso que nadie utiliza. Y Dos Bocas tuvo que recurrir a la farsa de huachicolearle gasolina por la puerta de atrás para decir que ya sirve. A eso, súmenle los desastres financieros de Pemex y CFE, que se chupan miles de millones de pesos del presupuesto cada mes, y desastres inhumanos no resueltos como el sistema de salud destruido y el desabasto de medicinas. Es decir, las fiestas del 2018 y el 2019 fueron el equivalente a tocar la Copa del Mundo en el desfile para brincar al campo antes de jugar la final. Sí, le echaron la sal a todo. Por eso, a nadie entusiasma la promesa de Claudia de hacer lo mismo, pero ahora con ella. Mientras la señora insiste con el discurso de la transformación que nunca existió, en la mente de propios y extraños ronda una pregunta clave. ¿Quién va a gobernar? La respuesta a esta pregunta solo aguanta 3 posibilidades. 1. ¿Va a gobernar López? A través de ella. Es decir, va a ser nada más la vocera de López. 2. Se van a repartir equipo y responsabilidades. O 3. Se va a independizar de su jefe. En los 2 meses que van desde la elección, yo solo he visto señales que confirman la primera hipótesis. Va a gobernar López a través de ella. Ahí te va por qué concluyo eso yo. Primero, los nombramientos de Claudia. Las 3 mujeres de López. Las 3 mujeres más cercanas de López en todo su sexenio y de mucho tiempo atrás son impuestas en cargos clave. Gobernación, que es la secretaría histórica desde la cual se dirige la grilla interna de todo el país y se pone en orden a los distintos factores del poder, estará a cargo de la incondicional obradorista Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad. La policía interna del gobierno, los espías internos del gobierno, los encargados de la disciplina, los que pueden meterse en todas las oficinas de gobierno y abrir todos los cajones e investigar y sancionar administrativamente a cualquier funcionario. Es decir, la secretaria de la Función Pública quedó a cargo de otra de las más fieles obradoristas, que es Raquel Buenrostro. Y la cartera más grande, la que más lana tiene, la más abultada, la que se puede utilizar indiscriminadamente para comprar voluntades por todo el país, como se hizo en los últimos años. No solo lo digo yo, lo dijo el propio Marcelo Ebrard y su gente, que es la secretaría que se encargó de movilizar miles de millones de pesos para comprar las lealtades de votantes que fueron a las urnas, estará a cargo de quien ha sido por años la operadora de fondos electorales de López, Ariadna Montiel, que ya dirigía hoy esa secretaría. A eso sumen que López le impuso a Claudia dejar a su secretario de Hacienda para tapar cualquier hueco presupuestal que haya dejado la bacanal financiera electoral reciente. Así, el control de la política interna, el control de la disciplina interna y el control de la lana y los programas sociales quedan directamente a cargo de López, que impone a sus incondicionales. Es más, no me hagan caso a mí. Métanse ahorita a Google y busquen fotos de cada una de estas 3 mujeres con López y me van a creer. Segundo elemento de convicción de quién va a gobernar, la reforma que pretende destruir el Poder Judicial. Mientras Claudia hace todo tipo de esfuerzos públicos y privados para calmar a empresarios, inversionistas, abogados y al extranjero sobre los alcances, las posibilidades y los tiempos de la reforma que quiere destruir al Poder Judicial que le impuso su jefe, López la contradice permanentemente, asegurando que sí va, que no necesita discusión, que no se le va a mover ni una coma y que debe aplicarse de inmediato. Mientras Claudia y su equipo intentan hablar de la modernización y la mejora del Poder Judicial, López y sus más fieles no tienen vergüenza alguna para no esconder que se trata de una burda venganza y que su único fin es destruir al poder que odian, al Poder Judicial. Así, el trámite y el desenlace de esta reforma será otra vez una prueba contundente de quién va a gobernar.
Y el tercero es el tema de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. La convicción de Claudia y sus cercanos para defender la sobrerepresentación que pretende López y sus cercanos parece casi inexistente. Yo no la veo defender vehementemente esta sobrerepresentación como lo hace López. Es muy fácil entender por qué. Claudia sabe que una Cámara con hipermayoría le deja muy pocos pretextos para detener las absurdas reformas que pretende su jefe. Ella y su equipo saben que la destrucción del Poder Judicial, la destrucción de los órganos autónomos, violan convenciones internacionales suscritas por México, así como el Tratado de Libre Comercio. Sabe que esas reformas marcarían su sexenio para siempre y serían una carga imposible de llevar a buen puerto. Sabe que la abrumadora mayoría de esos diputados que sobrerepresentarían a su partido y a sus aliados son fieles de López, no de ella. Sabe así que una Cámara sobrerepresentada de obradoristas implica la sumisión completa y permanente a su jefe actual. Y así, el desenlace de este burdo intento de atraco, que es la sobrerepresentación, será otro indicador muy contundente para definir quién manda. El microscopio de Factor Kaiser es una nueva sección que estrenamos el día de hoy para acercarnos con más profundidad a temas muy relevantes, pero de manera sencilla, para que todos los podamos entender y todos podamos entrar en las discusiones. Hagamos un acercamiento con microscopio a un tema que es fundamental para el presente y para el futuro de México, en esta etapa postdemocrática, la sobrerepresentación. A ver, primero, la Constitución, en su artículo 54, dice claramente: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. La trampa argumentativa que quiere hacer Morena es que ese artículo 54 dice partido y no dice coaliciones. Si esta interpretación tramposa se sostuviera, las coaliciones no podrían participar en elecciones, no podrían postular candidatos, ni recibir o utilizar financiamiento, ni tener acceso a medios de comunicación, ni acudir a los órganos electorales a defender sus derechos como coalición. ¿Por qué? Porque el artículo 41 solo le otorga esas funciones y facultades a las entidades de interés público llamadas partidos políticos y no dice partidos y coaliciones. Lo pueden hacer porque la ley secundaria interpretó que una coalición electoral actúa como un partido político y por lo tanto tiene las mismas facultades constitucionales, pero también los mismos límites, obvio. Así es claro para toda persona sensata que cuando una coalición se comporta como partido, se financia como partido, gasta como partido, se promueve como una alternativa electoral unificada, se le debe aplicar también el límite de 8% del 54% constitucional como si fuera un partido. A ver, ¿cómo quieren hacer la trampa los obradoristas? Me voy a basar en la muy clara y muy contundente explicación que hace el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, en un texto que publicó en el periódico El Financiero el 17 de julio de este año. A ver, dice: el gobierno busca que el 58.4% de la votación válida emitida, es decir, ya sin votos nulos y a partidos sin registro, hacia su coalición se vuelva un 74.4% de los diputados, una sobrerepresentación de más del doble de lo permitido por la Constitución, para darse así una mayoría calificada artificial con la que es posible acabar con la división de poderes y con todo lo que conocemos como democracia. El truco consiste en usar la coalición electoral para que el partido más votado, es decir, Morena, gane la mayoría de los distritos, pero pueda ocultar esos triunfos en sus aliados, el Verde y el PT, para, a continuación, recibir más diputados plurinominales. Así, inflan el número de diputados muy por encima del porcentaje de votos que la ciudadanía les dio. Ahí te va cómo. Morena, el Verde y el PT formaron una coalición para competir en 260 de los 300 distritos electorales de mayoría relativa a la Cámara de Diputados. En los 40 distritos restantes, cada partido se fue solo. Los partidos del gobierno tuvieron muy buen desempeño territorial en 258 triunfos distritales, de los que 219 fueron a través de la coalición y 39 de Morena en solitario.
Esos 258 diputados uninominales representan el 52% de los 500 diputados que conforman la Cámara. Nada que objetar ahí, dice Ciro. El PT no ganó ningún distrito por sí mismo, ni fue el más votado de la coalición, pero recibirá el regalo de 42 triunfos que en realidad los electores no le dieron. Con una votación nacional emitida de 5.8%, el PT recibe 42 diputados uninominales, es decir, de los que ganas en un distrito, que en realidad ganó Morena a través del PT. Esto representa el 8.4% de la Cámara. Por su parte, el Partido Verde fue el más votado de la coalición solo en 6 distritos, pero quiere recibir 54 diputados de mayoría relativa, como si hubiera ganado él solo esos 54 distritos. Pero no fue así. Otra vez lo hizo Morena a través del Verde. El Verde tuvo el 9% de la votación válida emitida en todo el país y los 54 diputados son el 11% de la Cámara. ¿Por qué le conviene a Morena ocultar esos 90 triunfos distritales en sus aliados, en sus partidos satélite? Porque así solo reconoce 162 diputados uninominales, 39 ganados por sí y 123 de la coalición, que representan solo el 32% de la Cámara y pretenderá, como dijo ya Gobernación, recibir otros 85 plurinominales para llegar a 247 diputados en total. La coalición que se promovió como partido, que gastó como partido, que actuó como partido en los órganos electorales y promete actuar como partido en la legislación que viene, sumaría 372 diputados, el 74.4% de la Cámara. Pero de no ocultar esos triunfos, Morena tendría que reconocer 253 victorias distritales que representan el 50.6% de la Cámara. Con una votación emitida del 43.6% y el límite de 8 puntos de sobrerepresentación de la Constitución, podría llegar solo a 51.6% de los diputados, o sea, 258. Recibiría 5 plurinominales en vez de 85. El PT tendría 20 diputados, todos plurinominales, el Verde se quedaría con 6 de mayoría y 31 pluris. Eso es lo correcto. Sin trasvase de triunfos, dice Ciro, la coalición oficialista alcanzaría en total 315 diputados, 258 de Morena, 20 del PT y 37 del Verde, el 63% de la Cámara. No tendría la mayoría calificada artificial y se respetaría el límite constitucional de sobrerepresentación de 8%. Así, para frenar la sobrerepresentación, para desactivar el truco que pretende López y Morena, hay una vía muy clara, muy diáfana. Que el INE y el tribunal apliquen el límite constitucional de 8% a la sobrerepresentación, sea de partido o de coalición, tal como lo definió el constituyente desde 1996. Con eso, quizá todavía tengamos república que defender. Esto fue el microscopio de Factor Kaiser. Una producción de Dixo.